It had to be me, keeping up the blame, turning out to be someone who's trapped inside your hands. It had to be me, falling down again, falling down on my knees. Hold on, let's start this all again. For the rest of my days, I'll be calling your name. Hola chicos, bienvenidos a la plataforma de Ingresa a la Universidad. En el capítulo de hoy vamos a trabajar todo lo referente al área de la química. Entonces, en este caso, te invito a que ingreses, des clic donde dice química y si te das cuenta, aparece todo lo referente a las temáticas de química general, química inorgánica, química orgánica, recursos didácticos y las referencias que fueron tomadas para esta plataforma. Entonces, inicialmente vamos a dar un vistazo general. Entonces, cuando ingreses al aula, puedes encontrar el módulo número 1, donde puedes encontrar las temáticas de consulta sobre generalidades de la materia. También podrás responder de forma interactiva cada una de las actividades o evaluaciones que ahí te proponen. Entonces, también está disponible en las demás áreas como química inorgánica, módulo 2, donde se trabaja la parte de nomenclatura, estequiometría, actividades de soluciones, gases, ¿sí? En el módulo número 3 compete a la parte de química orgánica. En ese caso se trabaja básicamente las temáticas que se abordan en grado 11, como los temas de basicidad y alcalinidad y química orgánica. También en nuestra plataforma podemos encontrar unos recursos adicionales que puedes utilizar en tiempos muertos o en tiempos donde estés practicando por tu propia cuenta. En ese caso aparece un banco de preguntas tipo ICFES, ¿sí?, de muchos años anteriores, aparece un libro de consulta, aparece un simulacro y aparecen herramientas como el Khan Academy, ¿sí?, para apoyar todas las temáticas que abordemos en este curso. Ahora bien, cuando ingresamos al aula de química, damos clic directamente ahí, vamos a encontrar que nuestro material de trabajo es la brújula estudiantil, que es el libro dado por Ingrese a la Universidad. Como estrategia, nosotros vamos a trabajar una pequeña parte teórica y nos vamos directamente a la resolución de ejercicios. Entonces, sean ustedes bienvenidos, vamos a sacarle el mayor provecho posible a este curso. Entonces, mira, lo primero que vas a hacer es vas a buscar en tu libro el apartado de química, ¿sí? Entonces, como el curso es de preparación para las pruebas saber, ¿sí?, necesito hacer una pequeña introducción con base a la estructura que tiene las pruebas saber grado 11 para el año 2020. Entonces, como ustedes bien saben, el examen de las pruebas saber consta de una primera sesión, que básicamente aparece un total de 29 preguntas de ciencias naturales que están conformadas básicamente por biología, por física, por química y por ciencia, tecnología y sociedad. Recuerda que en la primera sesión tú vas a tener un total de 131 preguntas para 4 horas y media. En la segunda sesión también vas a volver a ver ciencias naturales, pero un total esta vez de 29 preguntas para un total de 147. En este caso también el tiempo es de 4 horas y media. Recordemos que las pruebas saber son evaluaciones que hace el Ministerio de Educación para evaluar, como su nombre lo dice, las competencias necesarias o básicas para ingresar a la universidad. En ese caso, lo primero que voy a mencionar son los componentes tomados directamente de la página del ICFES, donde señalan los conceptos del componente químico, es decir, qué temáticas son las que yo tengo que trabajar un poco más para abordar este tipo de pruebas. En este caso tenemos cambios químicos, el átomo, tipos de enlaces, propiedades de la materia, estequiometría, separación de mezclas, solubilidad, gases ideales, transformación y conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los conceptos que vamos a tratar de abordar durante los videos que están presentes en esta plataforma. Ahora bien, como te darás cuenta en el libro, aparece las temáticas, que es muy bueno, que es muy prudente que por tu propia cuenta hagas la lectura. Y al avanzar
hay varios mapas conceptuales, ¿sí? Pero me interesa muchísimo que el estudiante se enfoque en la resolución de problemas. Por eso vas a encontrar al final de cada unidad un taller. Ese taller es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, ¿sí? Donde hay una serie de preguntas tipo ICFES, ¿sí? Y en la cual vas a evaluar o desarrollar ciertas competencias que te están evaluando. Ok, chicos, entonces empezamos nuestro primer tema que vamos a abordar, que hace referencia a conceptos básicos de la materia. Para unas pruebas Saber 11 he visto que hay muchas temáticas asociadas a este concepto, al concepto de densidad. Entonces vamos a recordar que la densidad es la razón que existe entre la masa respecto a su volumen. ¿Listo? Entonces, cabe señalar que en el colegio nos enseñan que la masa se da en gramos y el volumen se va a dar en mililitros. Cada vez que tú veas este tipo de unidades para una prueba tipo saber, gramos sobre mililitros, recuerda que te están hablando en términos de densidad. En algunos otros exámenes, si no te aparece gramos sobre mililitros, te va a aparecer gramos sobre centímetros cúbicos. Es muy importante que el estudiante reconozca que estas unidades son completamente iguales, son equivalentes. ¿Listo? Entonces, mira. Lo que vamos a hacer a continuación es un poquito de teoría y de una vez nos mandamos a las preguntas tipo saber o las preguntas que están presentes en nuestra brújula estudiantil. Entonces, nuevamente, la densidad es la razón que existe entre la masa sobre el volumen. Ahora, por ejemplo, si a mí me dicen que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro, me está queriendo decir que si yo saco en una jeringa 1 mililitro de agua y lo llevo a la báscula, en la báscula es un instrumento que se utiliza para medir la masa, me va a reportar 1 gramo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el valor de la densidad. 1 gramo sobre mililitro es que 1 mililitro de agua contiene 1 gramo de agua. Te voy a colocar otro ejemplo. ¿Sí? Si por ejemplo me dicen que la densidad del aceite es por ejemplo 0.92 gramos sobre mililitro, quiere decir que en 1 mililitro de aceite, si yo lo llegara a sacar con una jeringa y lo llevo el contenido a una báscula, me va a reportar una masa de 0,92 gramos. Eso es lo que quiere traducir esta información de la densidad. Ahora bien, para pruebas tipo saber, vamos a mirar este tipo de situaciones. Cuando tú leas en un examen la palabra inmiscibles, significa que son insolubles. Y en sentido contrario, si tú llegas a leer la palabra miscibles, hace referencia a sustancias que son, cuando se mezclan, que son solubles. Muy bien. Ahora, cuando yo te diga inmiscibles, hace referencia a insolubles. Un ejemplo de la vida real. Entonces, cuando yo te diga inmiscibles, el típico ejemplo que le colocan a uno en los exámenes es en un recipiente cierta cantidad de agua y cierta cantidad de aceite. Entonces, recordamos que si yo tengo una mezcla de agua y aceite, lo que está sobrenadando es el aceite. Y lo que se deposita en el fondo viene siendo el agua. ¿Por qué ocurre este tipo de organización? Por diferencias de densidad. Si recordamos, te había mencionado que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro. En cambio el aceite, como el aceite de soya, es alrededor de 0,92 gramos sobre mililitro. ¿Qué conclusión yo puedo sacar de acá con esta información? Nunca se te olvide que el número más alto de densidad siempre va en el fondo. Número más alto de densidad siempre se va a depositar en el fondo. Entonces, como te puedes dar cuenta, en este caso el agua tiene un valor de densidad mucho más alto y por ende se va a depositar en el fondo. ¿Listo? Entonces, primera parte, todo lo que tiene que ver con el concepto de densidad. Ahora bien,
vamos a mirar otro concepto que es muy útil en la temática de componentes de la materia o estados de la materia. Entonces mira, para ello voy a hacer recurso de un software educativo para que podamos visualizar muchísimo mejor el comportamiento de los estados de la materia. En este caso vamos a mirar cómo se llaman los estados de la materia cuando pasan de un estado a otro. Entonces mira, en este kit descubrirá cómo cambia la estructura del agua entre el hielo, el agua líquida y el vapor de agua. Como puedes visualizar inicialmente, ¿sí?, yo tengo en un recipiente, ¿sí?, cierta cantidad de agua y aquí me aparece un visor de átomos. El visor de átomos me está indicando cómo se van a comportar esas partículas a esa temperatura. Entonces el agua a una temperatura aproximadamente de 0 grados Celsius, una temperatura inferior a 0 grados, sus partículas están completamente compactas, una característica muy importante del estado sólido. Ahora bien, nos dice el software, el hielo se mantiene frío sobre el calentador, que está regulado a cierta temperatura. Observa la estructura del hielo sólido en el visor de átomos. Como puedes visualizar, las partículas están completamente compactas, ¿sí? Ahora, me dice, arrastre el vaso de precipitados de hielo al segundo calentador que se va a encontrar a 50 grados Celsius. Si tú observas, aquí está, vamos a pasarlo a una estufa que tiene una temperatura mucho más alta, que es de 50 grados Celsius. Entonces vamos a observar qué ocurre en el visor de átomos. Entonces en ese caso yo selecciono mi vaso de precipitados y lo llevo a esta temperatura. Comienzas a observar que los líquidos, las partículas de los líquidos se comienzan a mover un poquito más, ¿sí? Ese paso de sólido a líquido se conoce con el nombre de fusión, ¿sí?, o también recibe el nombre de fundición. Cuando hay un aumento de temperatura ocurre ese proceso. Posteriormente, dice que cuando todo el hielo se haya fundido en agua, arrastre el vaso de agua al último calentador. En este caso, el calentador yo lo tengo a 150 grados Celsius. Entonces vamos a visualizar qué ocurre con las partículas. Cuando están a esa temperatura, las partículas se mueven de una forma mucho más caótica. Su energía cinética, que es energía en movimiento, es muchísimo más alta. En ese caso, de líquido a gas se conoce con el nombre de evaporación o el nombre de ebullición. Entonces, recapitulando, vamos nuevamente a nuestra pizarra y vamos a hacer un ligero mapa. Vamos a recordar del colegio los diferentes estados de transformación de la materia. Cuando yo tengo la fase sólida, cuando yo tengo la fase líquida y cuando tengo la fase gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a recordar, de sólido a líquido se conoce con el nombre de fusión. Esa fusión la consigues por un aumento de temperatura. Ahora, de líquido a gas también se le conoce con el nombre de evaporación. Y el nombre que de pronto yo más he visto en las pruebas a ver, más que evaporación, es el término de ebullición. Para que se produzca un proceso de evaporación de ebullición, lo más normal es que ocurra un aumento de temperatura. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en sentido contrario? Vamos a mirar. Cuando tú tienes de la fase gaseosa a la fase líquida, se conoce con el nombre de condensación. En otros libros tú puedes encontrar la palabra licuefacción. ¿Listo? Eso sucede por una disminución de temperatura, pero es más importante que tú aumentes la presión. Cuando tú tienes un gas y lo sometes a altísima presión, se transforma en fase líquida. ¿Listo? Con el nombre de condensación o licuefacción. Cuando yo voy en sentido contrario de la fase líquida a la fase sólida, se conoce con el nombre de congelación. Otra gente lo conoce con el nombre de solidificación. En ese caso,
cuando estamos hablando de condensación o solidificación, es un proceso en el cual un líquido se transforma con un sólido bajando la temperatura. Hay pasos que suceden directos sin atravesar la fase líquida. Por ejemplo, el paso de sólido a gas, ¿sí?, que es presente por ejemplo en el hielo seco. Recuerda que el hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. Si tú ves el hielo seco, él inmediatamente pasa a fase gaseosa. Cuando no pasa por la fase líquida, se conoce con el nombre de sublimación. Y en sentido contrario, cuando yo vaya de un gas a un sólido sin pasar por la fase líquida, como sucede con el granizo o con la nieve, se conoce con el nombre de sublimación inversa, que es el mismo ejemplo, como te acabo de mencionar, de la nieve o del granizo. En muchos casos, cuando estamos hablando de sólidos, líquidos y gases, de estas propiedades de fusión, evaporación, congelación, condensación, recuerda que son propiedades intensivas. Cuando yo te diga propiedades intensivas, son que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, la densidad es una propiedad intensiva. Si yo escojo una gota de agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Pero si cojo un recipiente, cojo una caneca de agua, me va a reportar el mismo valor de densidad. Así sucede con los puntos de ebullición, con los puntos de fusión. Independiente de la cantidad que tú escojas, siempre te va a reportar el mismo resultado. Ahora bien, vamos a buscar el taller número 1 que aparece en nuestro libro de la brújula estudiantil y vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Entonces, mira, dice el primer punto, dice, responda las preguntas 1 a 3 con base a la siguiente información. La siguiente tabla muestra las densidades de varias sustancias que se encuentran a 25 grados Celsius. Se vierten en vasos de precipitados de volúmenes iguales de cada sustancia. Entonces, mira, las sustancias que te entrega el ejercicio es acetona, que es la que está presente en muchos quitasmaltes, la leche, la gasolina y el aceite. Observa que en la tabla te dan valores tanto de densidad, tanto de volumen en mililitros, su temperatura de ebullición, que dijimos que es el paso del líquido a gas, y va a estar referenciado con un color característico para la resolución de unas preguntas que nos van a hacer. En este caso, acetona va a ser roja, leche lila, gasolina café y aceite amarillo. Entonces empezamos con la primera pregunta. Dice, teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el vaso con mayor masa es la que contiene la sustancia. Habíamos mencionado previamente que la densidad es todo lo que tiene que ver en la razón entre la masa y el volumen. Entonces mira, vamos a copiarlo acá. Densidad es masa sobre volumen. Como me están preguntando la masa, entonces el volumen que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Me queda densidad por volumen es igual a masa. Esta ecuación la voy a emplear para las 4 sustancias, para acetona, para leche, para gasolina y para aceite. Entonces, mira cómo nos quedaría. 0,79 por 100 me daría un valor de 79 gramos. Entonces voy a acá anotar para la acetona 79. Para la leche sería 1.03 por 100, me daría exactamente 103 gramos para la leche. Gasolina sería 0.68 por 100, sería 68 gramos. Y para el aceite sería 0.92 por 100, me daría 92. ¿Listo? Solamente con esa información podemos reconocer que la sustancia que tiene mayor masa es 103, que corresponde a la leche. Y la respuesta correcta viene siendo la C. Busquemos otro ejercicio. Nos dice, si se vierten las 4 sustancias en un recipiente y se dan en reposo por 5 minutos, asumiendo que las sustancias no reaccionan, ya que son inmiscibles, como hemos dicho que son insolubles, lo más probable es que las sustancias queden distribuidas. Entendimos ahorita que cuando las sustancias son inmiscibles, ellas se organizan de acuerdo al número de densidad, y dijimos que el número más alto de densidad siempre va en el fondo. Número más alto de densidad siempre va en el fondo. En este caso, si yo reviso para la acetona, leche, gasolina y aceite, el que tiene mayor valor de densidad es ¿quién? La leche. Y la leche se representa con el color lila.
Es decir, que debo buscar en las respuestas aquella donde el color lila se deposita en el fondo. En este caso sería la respuesta correcta la A. ¿Sí? En el fondo estaría lila, en las demás, si tú observas, no aparece. ¿Ok? Para la pregunta número 3 nos dice: de las 4 sustancias que se muestran en la tabla anterior, la que tiene menor presión de vapor. Cada vez que estemos hablando de la presión de vapor, es la fuerza ejercida por unidad de área que hace un vapor sobre un líquido. En este caso, la sustancia que se evapore más rápido quiere decir que tiene mayor presión de vapor. En cambio, aquella sustancia que se demore más en evaporarse corresponde a la menor presión de vapor. Entonces, con base en la tabla, con base en lo que acabo de mencionar, como me están preguntando, menor presión de vapor es la que más se demora en evaporar. La sustancia que se demora más en evaporar corresponde a quién? A el aceite. En ese caso, la respuesta correcta viene siendo la D. La que tiene mayor temperatura de ebullición es la que tiene menor presión de vapor. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 4. Teniendo en cuenta, ¿sí?, que el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Recuerda, intensiva es que no depende de la cantidad de materia. Si yo escojo una gotica o si cojo una caneca, me va a reportar el mismo valor. Si se pretende poner a hervir agua de panela en recipientes de 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, 50 mililitros, el gráfico que no representa este proceso, ¿cuál será? Entonces, con base en esta información, vemos que propiedad intensiva es que no depende de la masa. Independiente de la masa, también va a ser independiente del volumen. Entonces, independiente del volumen, va a reportar el mismo valor de temperatura de ebullición. De las 4 gráficas, la respuesta acertada viene siendo ¿cuál? La B. El profe, ¿por qué la A, la C y la D no corresponden? Entonces, mira, cuando yo veo este tipo de gráficas, estas gráficas quieren decir relaciones directamente proporcionales. Es decir, que a mayor volumen, mayor temperatura de ebullición. Cuando yo observe, como en la gráfica C, una pendiente de carácter negativo hacia abajo, quiere decir que a mayor volumen, menor temperatura de ebullición, o a menor volumen, mayor temperatura de ebullición. Es una relación inversamente proporcional. Y este tipo de gráficas son crecimientos, pues son crecimientos exponenciales. En cambio, en la respuesta B, eso es completamente lineal. Esta clase de ejercicio te puede servir para desarrollar otra clase de preguntas que te pueden aparecer en el ámbito de ciencias naturales. Ok, busquemos otro ejercicio. Nos dice: María realiza un experimento en el cual elabora un recipiente de decantación casero. Posteriormente agrega 3 sustancias diferentes, J, L y E. Entonces, dice: si María decide explicar a sus compañeros cuál es la sustancia que saldrá primero por la llave del tubo de decantación y por qué, la respuesta más convincente para el grupo sería que... Entonces, observa, este tipo de preguntas en el lenguaje que maneja el ICFES son preguntas de indagación, ¿sí? A través de un experimento se busca qué respuesta daría un estudiante si estuviera en un laboratorio. En este caso, como yo tengo un embudo de decantación, debo que prestar mucha atención al dibujo. En el dibujo hay 3 fases diferentes: la fase R, la fase L y la fase J. Aquí hay una llave de paso, ¿sí? Si yo muevo esa válvula, si yo muevo esa llave de paso, ¿sí?, pues va a descender ¿quién primero? El valor de R. Recuerda que si yo tengo una mezcla de sustancias que son invisibles entre sí, el que está más en el fondo, es porque reporta mayor valor de densidad. Entonces, ¿quién sale primero? R, y R va a ser básicamente por su densidad. Ahora, con base en esto, vamos a observar las preguntas que dice. A. La sustancia R sale primero, puesto que es la que es menos densa y por eso se decanta primero. Entonces, en ese caso sería completamente falsa. R, digamos que es la que tiene mayor densidad. Miremos la B. La B. En la B dice, la sustancia J, ya que es la más densa, falso, vemos que es la R. C, la sustancia L y R son al mismo tiempo, completamente equivocado.
y por consiguiente la respuesta correcta vendría siendo la E, pero vamos a verificarla. La sustancia R, puesto que es la más densa, y por eso se decanta primero. Muy bien. Última pregunta, con lo poco que acabamos de ver. Pregunta número 6. Dice: en la tabla se muestran los valores de densidad de 4 líquidos invisibles a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Cada uno de ellos tiene estas densidades: M 0,909, P 0,9, Q 0,9001 y R 0,91. El líquido que tiene mayor densidad es. Para resolver esta clase de ejercicios, matemáticamente tenemos que organizar todas las cifras con la misma cantidad de decimales. Me explico. En este caso, M, después de la coma aparecen 3 cifras decimales: 1, 2 y 3. En P solamente aparece una cifra decimal, en Q aparecen 9001, o sea, 4 cifras decimales, y en R solamente aparecen 2. Tú tienes que buscar la mayor cantidad de cifras. En este caso, el que tiene mayor cantidad de cifras es 9001, que son 4 cifras. ¿Qué tienes que hacer con las demás cifras? Con las demás densidades, llévalas a 4 cifras. Me explico. 0,909 tiene 3 cifras. Me hace falta solamente colocar una para que me quede 9090. Acá en P 0,9 tengo que agregarle 1, 2 y 3 ceros para que me quede con 4 cifras. 9001 ya está. Y 0,91 tiene apenas 2 cifras decimales. Entonces aquí le voy a agregar solamente 2. ¿Listo? Ahora, ya me queda mucho más fácil de identificar el ejercicio, porque me están pidiendo el líquido que tiene mayor densidad. Aquella sustancia que tiene mayor densidad es el número más alto. El más alto, 9090, 9000, 9001 o 9100. Como ustedes pueden entender, entonces la respuesta correcta para este ejercicio sería la B. ¿Listo? El número más grande que acabamos de mencionar acá es el que corresponde a 9100. ¿Ok? Entonces, esta fue una estrategia con base en lo que vemos de propiedades de la materia. Ok, el nuevo tema que vamos a ver a continuación hace referencia a estructura atómica, que es como otra temática que se aborda en las pruebas a ver. Entonces, vamos a recordar conceptos básicos. Recordemos que el átomo es la unidad constitutiva de la materia, ¿sí? Si nos vienen a hablar en términos de biología, decimos que la unidad constitutiva, pero en los seres vivos, es la célula. Pero como estamos en química, vamos a decir que es el átomo. Él, a su vez, tiene unas partículas positivas que se conocen con el nombre de protones. Hay otro que se llama neutrones. Y hay otro que son los electrones. Para una prueba tipo saber, me interesa reconocer lo siguiente. Los protones son partículas con carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Los protones y los neutrones se encuentran siempre en el núcleo del átomo. En todo el centro del átomo se van a encontrar los protones y los neutrones. Aquí yo coloco el núcleo. Ahora bien, lo que gira alrededor del núcleo, lo que gira alrededor de esos protones y de esos neutrones, se conoce como el nombre de electrones. Y los electrones son partículas con carga negativa. Estos van a estar ubicados en la periferia. Recordemos que periferia es que está alrededor, ¿listo? Alrededor del núcleo. Ahora, para una prueba tipo saber, ¿qué me interesa? Me interesa lo siguiente: conocer algo que se conoce con el nombre de número atómico. Se representa con la letra Z. En química, cada vez que te digan el número atómico, estamos hablando de el número de protones que tiene un elemento químico. Recuerda que protones son partículas con carga positiva. Cuando me están dando el número atómico, me están dando el número de partículas positivas, que estas a su vez, para un átomo neutro que no tiene carga, es equivalente al número de electrones. Es decir, si a mí me llegaran a decir, tengo un Z igual a 11, me están queriendo decir que tiene 11 protones y que también tiene 11 electrones. ¿Listo? El número atómico hace referencia a esos datos. El otro concepto muy importante para tomar en cuenta es el concepto de masa
atómica. La masa atómica en química se representa con la letra A y indica lo que está en el núcleo del átomo. Habíamos mencionado que en el núcleo del átomo básicamente se encuentran protones y también se encuentran neutrones. La suma de los protones y los neutrones nos está indicando la masa atómica. ¿Cuáles son las unidades? Para reconocerlo en una prueba tipo saber, las unidades son UMA, unidades de masa atómica. Más adelante vamos a ver que las UMA son unos gramos sobre mol. Eso por ahora vamos a retener esa información, que también equivale a decir gramos sobre mol. Ahora, para una prueba tipo ICFES, ¿sí? Prueba saber 11, generalmente te van a dar un elemento químico. En este caso lo voy a representar con X. Y aquí te va a aparecer una información, una A y una Z, pero en términos numéricos. Cada vez que a mí me coloquen ese tipo de información, vas a recordar que el número que aparece arriba hace referencia a la masa atómica. Y lo que está abajo hace referencia al número atómico. ¿Listo? Te voy a colocar un ejemplo. Mira, yo tengo un elemento que está presente en la sal de cocina, que se llama cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene estos datos, 23 y acá un 11. Lo que yo debo identificar es cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene ese elemento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Siempre empieza con el número de abajo. El número de abajo te indica el número de protones, 11. Como el número Z es el mismo número de protones, también equivale a decir al número de electrones, que acá también será 11. Para identificar el número de neutrones, muy sencillo. Vas a restar el número de arriba con el número de abajo. 23 menos 11 me da 12. Esa diferencia es el número de neutrones. ¿Vale? ¿Por qué hace esa resta? Recordemos que la masa atómica es igual a protones más neutrones. En el ejercicio me señalaban que la masa atómica era 23. La cantidad de protones la había calculado previamente, 11, más el número de neutrones. Me queda como si fuera una ecuación matemática. En este caso, el 11 que está sumando, pues no te va a restar, me queda 23 menos 11 es el número de neutrones. 23 menos 11 me da 12. 12 neutrones. ¿Listo? Entonces, ahí está. De ahí sale este número que ahí corresponde. Ahora, otro concepto que es muy importante tener en cuenta para este tipo de pruebas puede ser el concepto de los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento. Primero vamos a mirar su definición: átomos del mismo elemento con diferente masa atómica. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Voy a colocar un ejemplo cotidiano. Hay un carbono que es el carbono 12,6, que es el carbono que generalmente aparece en el carbón, en el grafito, en el diamante. Y hay uno que es radioactivo, que se llama el carbono 14,6, que es el que se utiliza, por ejemplo, para detectar las edades de los dinosaurios, de los fósiles. Entonces, mira, con este ejemplo vamos a entender el concepto de isótopos. Mira, digamos que son átomos del mismo elemento, en este caso es el mismo elemento carbono, pero tienen diferente masa atómica. Acá pesa 12, acá pesa 14. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que mirar? Protones, neutrones y electrones. En este caso tendríamos, para el primer caso, del carbono 12,6 sería 6 protones, 6 electrones, y 12 menos 6 me da 6 neutrones. En cambio, para el carbono 14,6 tenemos 6 protones, 6 electrones, 14 menos 6 me da 8. Los isótopos son átomos del mismo elemento. Lo único que difieren es en el número de neutrones. El siguiente tema que vamos a abordar es todo lo relacionado a configuración electrónica.
Mira que esta palabra electrónica, electrón, hace referencia a la disposición de electrones que están presentes en el espacio para cada elemento. Entonces mira, una pequeña lectura. Dice: la configuración electrónica de los elementos es la disposición de los electrones en algo que se conoce en la química como niveles o subniveles. A esos subniveles en el colegio tú lo viste con el nombre de orbitales. Ese llenado tiene una relación directamente con los periodos. Vamos ahorita nuevamente a repasar que en la tabla periódica los periodos son aquellos elementos que se encuentran en forma horizontal. En cambio, cuando los elementos químicos se organizan en forma vertical, estamos hablando de grupos. Ahora, recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrarlos. Entonces, en el colegio nos hablan de unos orbitales S, P, D y F. Ahora, ¿cómo se escribe la configuración electrónica? Habíamos dicho que cuando hablemos de los niveles de energía hacen referencia básicamente a los periodos, ¿sí? Los que están organizados en forma horizontal. En ese caso, los niveles de energía van enumerados desde el 1 hasta el 7. En cambio, en cada uno de esos niveles está dividido en subniveles, en orbitales, que son los orbitales que acabo de mencionar, que son S, P, D y F. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel? Este pedazo es bastante importante porque me va a indicar cuántos electrones están disponibles en cada orbital de energía. Por ejemplo, en el orbital S se encuentran máximo 2 electrones. En el orbital P o subnivel P se van a encontrar 6 electrones. En el D vas a encontrar 10 electrones y en el F se va a encontrar 14 electrones. Esa información va a ser útil para todo lo referente a la construcción de nuestra configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, mira, en el colegio vimos esta tabla, que es una tabla de las diagonales. Aquí la parte clave consiste en mirar el sentido de las flechas. Las flechas me van a indicar el orden en el que debo colocar la cantidad de electrones, ¿sí? De acuerdo a su número atómico. Entonces, hagamos un ejercicio. Tenemos una sustancia que se llama cloruro de calcio, ¿sí? Que es la que está presente en la sal de cocina. Entonces, mira, el sodio tiene esta información en la tabla periódica: 2311. Como estamos hablando de configuración electrónica, dijimos que estamos hablando exclusivamente de los electrones, me interesa identificar ese número. Ahora, el número que me sirve es el número atómico, que habíamos dicho previamente que el número atómico me indica el número de protones, que a su vez es la misma cantidad de electrones. Entonces, la primera conclusión que yo saco es que el número de electrones que tiene el sodio va a ser 11. ¿Listo? Ahora, siguiendo la línea de las flechas, siguiendo esta línea de flechas, voy a colocar el número que corresponde. Me explico. Empezaríamos con 1s y dijimos que la máxima cantidad de electrones que tiene ese orbital son 2. Después continuaríamos con 2s. Después continuaremos con 2s y dijimos que su máxima cantidad de electrones es 2. Posteriormente de 2s2 seguiría 2p6. Entonces sería 2p y la máxima cantidad de electrones que puede alojar en ese orbital son 6. Observa que los exponentes, importantísimo eso, me está indicando el número de electrones. En ese caso llevo 10 electrones. El ejercicio me implica que llegue a 11. Entonces, pues, después de 2p6 sigue 3s y lo que me hace falta es solamente un electrón. Entonces, esa sería la configuración electrónica para el elemento sodio. Pero, ¿qué información yo puedo extraer de ahí? Entonces, número 1, el máximo nivel de energía, que hace referencia en qué periodo se encuentra, ¿sí? Este nivel de energía me está indicando que se va a encontrar en la organización de los elementos en forma horizontal en el número 3, en el periodo número 3. Y el exponente al cual está elevado el máximo nivel de energía, ese exponente hace referencia al grupo. ¿Listo? Cuando estemos hablando del grupo, recuerda que es la disposición que tienen los elementos en forma vertical en la tabla periódica.
Entonces ahí aparece esa información con base en la cantidad de electrones que dispone el sodio en el espacio. Ahora, para explicarlo un poco más sencillo, vamos a observar la siguiente tabla, ¿sí? Al lado izquierdo voy a tener mi tabla periódica descubierta por Dmitry Mendeleev hace más de 150 años, y al lado derecho tengo en qué configuración electrónica termina cada elemento. Entonces mira, vamos a hacer una relación. Cuando terminan en S, se ubican aquí en la región azul, incluyendo este elemento que está acá, que es el mismo helio. Estos que están señalados en azul es porque su configuración electrónica terminan en S. A ellos se le conoce con el nombre de elementos representativos del bloque S. En las tablas periódicas del sistema americano, pues hacen referencia a la familia A, 1A, 2A. Posteriormente, si la configuración electrónica llega a terminar en P, es porque corresponde a los elementos representativos bloque P, que son estos. Generalmente son los no metales, ¿sí? Generalmente van a estar al lado derecho de la tabla periódica. Mira elementos tan importantes como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Ahora, si los elementos llegan a terminar su configuración electrónica en D, es porque se encuentran en los metales de transición, ¿sí? Los metales de transición son característicos, por ejemplo, el hierro, el cobre, el zinc, el mercurio, el oro, la plata, ¿sí? Y por último, cuando terminen su configuración electrónica en F, ya sea 4F o 5F, son aquellos metales que corresponden a las tierras raras. Estas tierras raras se desprenden de este lado de la tabla periódica, donde salen los lantánidos y los actínidos. Entonces, esta es una forma práctica para poder identificar en qué región de la tabla periódica se puede encontrar un elemento dependiendo de la cantidad de electrones o dependiendo de la terminación de su configuración electrónica. Ahora, hay otros detalles muy importantes para tener en cuenta. Las propiedades periódicas varían de la siguiente forma. Entonces, en una tabla periódica generalmente te van a dar una información donde el estudiante tiene que verificar en qué sentido aumenta o disminuye ciertas características o propiedades. En este caso, por ejemplo, me interesa mucho mencionar el radio atómico. El radio atómico hace referencia al tamaño del núcleo que tiene cualquier átomo. En este caso, cuando va hacia abajo, quiere decir que aumenta. En la tabla periódica, a medida que vas bajando, ¿sí?, la cantidad del núcleo es mucho más grande. Y en sentido de los periodos, aumenta de derecha a izquierda. ¿Listo? No solamente va a ser el radio atómico y el que aumenta en ese sentido, también puede ser el carácter metálico y también el poder reductor. Vamos a recordar del colegio que el poder reductor es esa capacidad, ¿sí?, de ceder electrones fácilmente, ¿sí? En ese caso, un agente reductor muy importante son todos los metales, ¿sí? Los metales generalmente son agentes reductores. Ahora, lo mismo va a subir en el sentido contrario, en el sentido de los periodos. Entonces, el radio aumenta, el carácter metálico también aumenta y también aumenta su poder reductor. Muy bien. Y por último, interesante mencionar de la electronegatividad, que también lo he visto en algunos exámenes de prueba saber. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones. Generalmente los que más atraen electrones se encuentran en esta región de la tabla periódica, donde aumenta, ¿sí? Lo mismo que es el poder oxidante. Generalmente va incrementándose de abajo hacia arriba. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estamos hablando de iones? En ese caso, los iones son átomos que ya no son neutros. Entonces, vamos a recordar que los iones son átomos cargados eléctricamente. Átomos cargados eléctricamente. En este caso, pueden ser cargados de forma positiva o cargados de forma negativa. Entonces, en este caso voy a señalar las dos clases de iones. Uno son los cationes. Los cationes son partículas o átomos que pierden electrones.
Entonces, no olvidar que los cationes son los iones positivos y quedan convertidos en positivos porque pierden electrones. Caso contrario, vienen siendo los aniones. Los aniones son átomos que ganan electrones. Cuando ganan electrones, cuando ganan partículas negativas, entonces pues me está implicando que va a ser los átomos cargados de forma negativa. Entonces, vamos a tener por ejemplo unas situaciones. Tenemos, en primera instancia, tenemos el sodio más 2311 y el azufre menos 2 3216. Lo que vamos a calcular es cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tienen. Entonces, mira, de una forma muy sencilla, lo que tienes que hacer es inicialmente trabajar el átomo como si fuera neutro. Omite las cargas positivas o negativas que tiene el sodio. Entonces, inicialmente empezamos abajo, 11 protones, 11 electrones y la resta del número de arriba, que es la masa atómica, con el número atómico me da el número de neutrones, que en ese caso viene siendo 12. Eso sería la respuesta para un átomo neutro. Pero como me está apareciendo este símbolo positivo, ese símbolo positivo es catión. Y dijimos que el catión es el que pierde electrones. Entonces lo que yo hago es, me retracto acá. Como pierde electrones, perdió un electrón. Entonces ya no va a tener 11, sino ahora va a tener 10. Y esta sería la respuesta para el ion sodio más. Ahora, vamos a hacerlo con el azufre. Entonces inicialmente tengo protones, neutrones y electrones. ¿Cuántos protones tiene? Entonces empezaríamos por abajo. Dijimos que tiene 16. También tendría 16 electrones. Y la resta del número de arriba con el número de abajo, 32 menos 16, también me da 16. Esa sería la respuesta si fuera un átomo neutro. Pero como no es un átomo neutro, pues tienes que mirar en esto. Como es negativo, ese negativo quiere decir que gana electrones. En ese caso gana 2 electrones. Entonces me retracto acá. No va a tener 16. Como ganó 2, realmente va a quedar en 18. Y esta sería la respuesta para el ion azufre. Ahora bien, vamos a mirar, por ejemplo, preguntitas que aparecen en nuestro taller, nuestra brújula estudiantil. Entonces, mira, en primera instancia tenemos que esta pregunta que dice: la configuración electrónica para un átomo X con Z igual a 16 es esta, tal cual como aparece: 1, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Teniendo en cuenta esta información, responda preguntas 7 y 8. En este caso vamos a hacer solamente la 7. Entonces mira, como dice que Z es igual a 16, tú asumes que ya va a tener 16 electrones. Entonces 16 electrones va a tener inicialmente, 16 electrones. Pero en la pregunta me están hablando de X menos 2. Como es menos 2, ya sabemos que gana electrones. ¿Gana cuántos electrones? 2. Como ganó 2 electrones, entonces me retracto. No va a tener 16 electrones, sino va a tener 18 electrones. Ahora, con la configuración electrónica, recuerda que tienes que sumar los exponentes. En este caso, los exponentes me deben quedar 18. En la respuesta A tengo 2 y 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 14. No me sirve esa respuesta. En B tendríamos 2 y 2, 4 y 6, 10 y 4, 14 y 2, 16. No me serviría. Miramos el C. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12 y 6, 18. Y si miras la D, 2, 4, 10, 16 y también 18. Ahora, el problema que tenemos en este ejercicio es poder identificar que las respuestas sería entre la C y la D. Si tú buscas en la tabla periódica Z igual a 16, él va a tener una terminación en P, ¿sí? Entonces, la respuesta para este ejercicio viene siendo la C. Para terminar, vamos a realizar un último ejercicio donde dice que observe las siguientes representaciones atómicas y elija las apropiadas para
x menos 2. Entonces, en este caso, nuevamente habíamos dicho que el ejercicio tenía un número atómico igual a 16. ¿Sí? Entonces, con los 16 yo puedo identificar el número de electrones y de protones. Entonces, tengo protones igual a 16 y electrones igual a 16. Pero en este caso me están preguntando por x menos 2, que eso se conoce con el nombre de anión. Digamos que el anión es el que gana electrones. En este caso ganó 2 electrones. Como había ganado 2 electrones, entonces me retracto aquí. No va a tener 16, sino va a tener es 18. Dijimos que los protones se alojan en el núcleo y lo que gira alrededor son los electrones. La única condición de estas respuestas de A, B, C, D que cumple esta condición, vemos que la respuesta es la C. Ok, chicos, la invitación muy grande es para que por favor continúen trabajando los ejercicios que aparecen en la brújula estudiantil y en caso que tengan inquietudes o dudas, el día que se haga la respectiva tutoría de la área química, con todo gusto estaré ahí disponible para responder. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Que estén muy bien.